Hablando con el Pastor Panda, Dice Yahvé, un programa de análisis, debates, entrevistas, los humanos podemos fallar, exhortaciones, pero Dios nunca falla. testimonios y anunciar las buenas nuevas del reino, todos los martes a las 7:30 p.m. en nuestro canal de YouTube, La Perseverancia Radio TV, y en nuestra página de Facebook, Iglesia La Perseverancia, Hablando con el Pastor Panda. Un programa, como ya hemos dicho, como viene en el genérico de en el intro de nuestro programa, es un programa de exhortación, un programa donde vamos a compartir la palabra, un programa donde vamos a hablar de la sana doctrina, un programa donde vamos a interactuar en cierta medida, un programa de entrevistas, un programa de testimonios de gente que han sido impactados por el poder del Espíritu Santo. Van a estar con nosotros para poder dar sus testimonios en directo. Y quiero saludarles calurosamente. Que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse. Ya arrancamos nuestro programa de hoy. Y si Dios quiere, todos los martes vamos a estar en directo a partir de las 7:30 de la tarde. Salvo algún imprevisto, problemas técnicos, pero aquí estamos. Y también quiero saludar y bendecir a los técnicos que tengo hoy conmigo, que nos van a facilitar para que el mensaje del Señor le llegue a su casa. Quiero calurosamente saludar y bendecir a Paulo Quimao, que está conmigo, y a Oscar Dízila, también ahí en la cámara. Que Dios os bendiga. Muy bien, vamos ahí en nuestro programa, vamos a arrancar, vamos a hacer una pequeña oración como siempre, y para poder encomendar todo el programa bajo la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, otra vez nos encomendamos a ti, el buen intérprete de la palabra, el maestro por excelencia. Bendice nuestras vidas, bendice a los que están al otro lado de la cámara, escuchando o siguiendo este programa. Que tu palabra llegue y bendiga cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, estamos ahí otra vez. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días. Depende de la hora y del lugar donde nos sigues. Queremos retomar un tema que empezamos el martes pasado en el estreno de nuestro nuevo programa. Un tema interesante, porque es un tema que muchas veces suscita debates en la calle, debate en la gente, sobre todo la gente que no conocen a Dios, y muchas veces le culpa a Dios de todo lo que pasa en este mundo. Que haya guerra en el mundo, Dios tiene la culpa. Que haya hambre en el mundo, tiene Dios la culpa. Que se muera alguien, Dios tiene la culpa. Que fracase un matrimonio, Dios tiene la culpa. Prácticamente el hombre se disculpa de todo y le echa a Dios toda la culpa. Por eso el martes pasado nos hacíamos esta pregunta: ¿Dios tiene la culpa? Yo quería añadir algo hoy haciendo la pregunta: ¿Dios realmente tiene la culpa? No creo que Dios tenga la culpa. De hecho, lo dijimos el martes pasado, demostrando en las Escrituras que el hombre no sabe elegir. El hombre no sabe usar bien ese regalo que Dios le había dado o le ha dado, que es el libre albedrío. La capacidad de poder expresar su voluntad, sus decisiones. Pero por desgracia vemos que el hombre muchas las veces falla a la hora de tomar una decisión acertada. Y vamos a leer la palabra de Dios. Retomamos el mismo pasaje que estamos tocando, que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 29. Ahí donde vamos a sentar y hablar, y obviamente va a haber mucha lectura
para que podamos entender porque es un tema interesante. Es interesante. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Tengo dos versiones aquí de las Escrituras. La primera versión que vamos a leer está en la versión de Dios habla hoy. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos dice: solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Es el pensamiento de el sabio Salomón, ¿no? Ahí lo tenéis en vuestra pantalla. Y él llegó a esta reflexión, después de una reflexión, y llegó a esa conclusión, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Y en la otra versión, que también es interesante, es la de la nueva tradición de Reina Valera 2020. Y dice lo siguiente, en Eclesiastés 7, 29, estamos leyendo el mismo pasaje: lo único que he encontrado es que Dios hizo al ser humano perfecto, pero ellos buscaron demasiadas complicaciones. Dios habla hoy, dice, se ha complicado la vida. Aquí nos dicen que el hombre que Dios creó perfecto, pero ¿qué hizo el hombre? Se buscó demasiadas complicaciones. Y eso es lo que queremos tratar hoy en detalle. ¿Y cuáles son esas complicaciones que el hombre se ha buscado? ¿Cuáles son esas complicaciones? Porque es una reflexión de un hombre sabio, un hombre que ha vivido mucho, un hombre que en su vida tuvo aciertos y desaciertos, y hasta llegar a hacer cosas que desagradaron realmente a Dios. Pero ya en su edad más avanzada, ese hombre hace una reflexión. O sea, el libro de Eclesiastés es un libro de reflexión de un hombre sabio, de un hombre que ha vivido demasiado, en algún momento demasiado rápido en ciertas cosas, pero luego se dio cuenta que muchas de las cosas que había vivido, sobre todo de forma errónea, era vanidad. Por eso le llega a esa conclusión, que el hombre se complica muchas veces la vida. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos complicado la vida? Pero bueno, vamos a leer la Biblia y vamos a ver esas complicaciones, porque la Biblia lo dice claramente que Dios creó al hombre perfecto. Y si vamos en el libro de Génesis, capítulo 1, podemos ver que cuando Dios hizo a Adán y Eva, creó a Adán y Eva y creó toda la criatura, la Biblia nos dice que Dios miró lo que él había creado y era bueno, era correcto. Dios estaba contento con lo que había hecho. Hasta ahí no hay ningún problema, porque Dios estaba satisfecho en lo que él había hecho. Pero ahora bien, ¿qué hizo el hombre con lo que Dios le había dado? ¿Qué hizo el hombre con las pautas que Dios le había marcado? Ahí es donde empieza el gran problema de las perversiones del hombre. De hecho, en este mismo pasaje de Eclesiastés 7, en otras versiones dice: el hombre se ha buscado muchas perversiones. La primera complicación vemos se llama la desobediencia. La desobediencia. Hermanos, amigos, queridos que me están viendo en vuestras casas, si hay algo que Dios
repudia es la desobediencia. La primera complicación que vemos en la Biblia es la desobediencia. El hombre por naturaleza muchas veces es desobediente. Vemos que Dios le había hecho todo bien, había bendecido al hombre que había creado, le había dado todo, incluso le había dado señorío en muchas cosas que podía enseñorear de lo que él había creado. Pero vemos que el hombre no sabe respetar, no sabe caminar, no sabe obedecer el pacto que él había acordado con el Señor. Lo vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 15 a 17. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase. Y Dios le dio al hombre esa orden: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Wow. La versión que tenemos de Nueva Tradición Internacional dice, desde el versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 16. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín. Es Dios que le está hablando al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín. Pero, hay un pero ahí. Pero, es ahí donde Dios concreta el pacto, está haciendo pacto con el hombre. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Las instrucciones eran claras. Puedes comer de todo lo que hay aquí en el jardín de Edén, en el huerto de Edén. Ahora bien, pero ese otro árbol no lo puedes tocar, no lo puedes comer. Quería decir, ¿qué pasó con el hombre? El hombre desobedeció. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, vemos que el hombre desobedece, desoye y rompe el pacto que había concluido con el Señor. En vez de guardar el pacto, pero el hombre se deja seducir, o la mujer se deja seducir por la serpiente, y la mujer también le engaña al hombre, le induce al error. En el versículo 3:12 dice la Biblia: el hombre le respondió a Dios, porque Dios le estaba preguntando: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del bien y del mal? Entonces, escucha la respuesta del hombre. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Seguimos. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho,
maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Aquí vemos las complicaciones. El hombre tenía todo. ¿Qué razón tenía el hombre para desoír la voz del Señor? Para desobedecer a la voz del Señor. Por desgracia es el típico comportamiento del hombre, ¿no? El querer tocar lo prohibido. Es ahí donde empiezan las complicaciones. Es ahí donde comienzan las complicaciones. En vez de obedecer a Dios, desoye la voz del Señor y por desgracia entra la muerte. Y cosa que no estaba en el plan de Dios. Si Adán y Eva hubiesen obedecido a Dios, seguramente no estaríamos hoy hablando de la muerte. No estaríamos diciendo, bueno, de dónde Dios tiene la culpa de que haya gente muriendo. Pero vemos aquí que la culpa no es de Dios, sino que Eva y Adán, o Adán y Eva, fueron los primeros que desobedecieron y por ende la muerte entró en el mundo. No solamente la muerte, el pecado entró en el mundo. Hay otra cosa que, de hecho, últimamente lo estoy enseñando en nuestro instituto de teología, donde doy clases. Y interesante porque estamos tocando también ese tema de el origen de todos los males que estamos viviendo los seres humanos. 2 personas fallaron a Dios, se complicaron la vida y por ende complicaron también la vida de muchas generaciones. La segunda cosa, vemos la rebelión. La rebelión es tremenda. Cuando hablamos de desobediencia, para que nos entendamos, significa el no guardar el pacto. Uno no guarda lo pactado. Entonces desobedece. En cambio, la rebelión es negar de cumplir una orden. Eso me va a llevar en el libro de Josué. Otra cosa que vemos, la gente se complica la vida. En el libro de Josué hay una historia de rebelión, una historia de un hombre que introdujo a todo un pueblo en el pecado. Lo mismo que Adán y Eva, que introdujeron al mundo entero en el pecado. También aquí vemos por culpa de un hombre que no actuó bien, que no actuó conforme a la voluntad de Dios, Israel comenzó a padecer humillaciones, sufrimiento. De hecho, comenzaron a perder batallas. Es interesante. Estamos hablando de Acán. En el libro de Josué, capítulo 6, donde empieza realmente la historia, en el versículo 16, Dios da orden. Dios da orden al pueblo y le dice, estamos en Josué, capítulo 6, versículo 16, a la 7ª vuelta los sacerdotes tocarán las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar y el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será desestimada al exterminio como ofrenda al Señor. Interesante esto. Será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Luego dice, solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa. Seguimos la lectura. Porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada. Escuchen ahora. Dios está dando órdenes al pueblo de Israel. Le dice, no vayan a tomar nada de lo que haya sido destinado al exterminio para que
ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro, escucha esto, el oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Más claro, imposible. Dios dice, tanto el oro, tanto la plata, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Esta era la instrucción. Esta era la orden. Que una vez que vosotros entréis en Jericó, no toquen nada de aquello que me pertenece a mi Dios. No cojan oro, no cojan plata, no cojan ningún utensilio de bronce, de hierro, porque todas esas cosas me pertenecen a mí. Pero ¿qué pasa? El hombre desobedeció. Y eso trajo maldición. Y no solamente trajo maldición al Acán que desobedeció, pero trajo maldición a todo el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿qué necesidad tenía Acán de robar eso? Estamos en el capítulo 7 de Josué. Estamos desde el versículo 11. Voy a hacer una lectura rápida. Quiero que se me entienda bien, porque estamos hablando aquí, ¿quién tiene la culpa? Dios tiene la culpa. Hemos visto que Dios no tenía la culpa. Que Adán y Eva muriesen. Dios les había avisado, no hagan eso. Pueden comer de todos los árboles que están aquí en el huerto, pero en concreto no coman de él. Pero el hombre desobedeció. Entró la muerte. La culpa no fue de Dios. Y aquí otra vez vemos, Dios le habla a un pueblo. Le dice, cuando van a entrar en este pueblo, cuando van a conquistar Jericó, no lleven nada que sea de oro, plata, bronce, porque todas esas cosas me pertenecen a mí y eso tiene que ir en la casa del tesoro. Pero dice la Biblia, estamos ahí, en el versículo 11, los israelitas han pecado, han violado el pacto. Escuche esto, han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearán su destrucción. Y si no destruyen este botín que está en medio de ustedes. Para un poquito ahí. Vamos a parar un poquito ahí. Mira cuáles son las consecuencias de la rebelión de Acán. Por culpa de uno, dice la Biblia que todo Israel había pecado. Dios atribuyó este pecado a todo Israel. Y por encima de eso, le dice el Señor que Israel no volverá a ganar ninguna batalla. Mientras que haya anatema en medio de ellos, mientras que haya lo robado en medio de ellos, no van a salir adelante. Y sobre todo van a perder batallas delante de sus enemigos. Y tenemos que preguntarnos, amigo oyente que me está escuchando, hacer una reflexión a veces, decir, ¿de dónde me vienen esas derrotas que tengo en la vida? ¿De dónde me viene ese fracaso que tengo en la vida? ¿De dónde me viene esa pérdida de guerra
de batallas. ¿No será que por si acaso hay algo que yo tengo dentro de mí que no está bien delante de Dios? ¿No estaría yo padeciendo alguna consecuencia de mi desobediencia o de mi rebelión hacia lo prohibido de Dios? Hacia lo que Dios me había dicho que no hiciera. Muchas veces estamos padeciendo porque no estamos obedeciendo. Porque estamos viviendo continuamente rebelión de lo que Dios nos ordenó. Y vamos a terminar esa lectura. Estamos en el Josué 7. Vamos a leer el versículo 13. El 13 nos dice: levántate, consagra al pueblo, dile que se consagre para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Quiero insistir aquí: el hombre se busca muchas complicaciones. Y estas complicaciones, solo puede salir de esas complicaciones, de estas destrucciones, si realmente decide hacer bien las cosas. Y aquí Dios es rotundo, dice: no podrá Israel hacer frente a sus enemigos hasta que haya destruido lo que estaba en medio de ellos, que no debería de estar. Y el 14 dice: mañana por la mañana se presentarán las tribus, y la tribu que yo señale por suerte presentará a sus clanes. Déjame, vamos a saltar rápidamente para poder leer el versículo 22. Incluso lo puedo leer en esta versión. Desde el versículo 18 también lo podemos leer. Dice: hizo acercarse su casa hombre por hombre. Fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Señor de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra el Señor y el Dios de Israel. He hecho así y así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 monedas de plata y un lingote de oro de medio kilo de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Ay, Dios tenía la culpa para que muriera tantas personas en Israel. No. El hombre se buscó las complicaciones. La voluntad de Dios es que ellos pudieran tomar la tierra tranquilamente, conquistar a Jericó tranquilamente. Pero el Dios que servimos, el Dios creador del cielo y de la tierra, es un Dios de principios. Otra complicación que vemos aquí es que muchas veces el hombre tiene tantas ambiciones desmesuradas. La Biblia dice claramente, el libro de Gálatas, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males. Dios no está en contra de que seamos ambiciosos, que tengamos sueños. Siempre y cuando sean sueños
que estén dentro de un parámetro correcto. Siempre y cuando esas ambiciones estén en un parámetro correcto. Pero por desgracia, tenemos la historia, la Biblia, de personas que por ambiciones truncaron sus vidas. Se buscaron muchas complicaciones. Por desgracia es lo que nos pasa a nosotros también. Nos buscamos complicaciones. La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace hoy la gente para conseguir el dinero? Para comprarse una casa, para comprarse un coche, para comprarse una buena camisa. Y a veces la gente hace locuras. Me estoy acordando de algo que yo viví personalmente en un barrio donde vivía en África. Por desgracia hay muchas historias de estas, de personas que quieren alcanzar alguna notoriedad en la vida y van a buscar hechiceros, van a buscar, se meten en la masonería o en ciencias ocultas, donde se les piden que hagan sacrificios humanos. Y ese hombre, que era uno de nuestros vecinos, quería ascender a puesto de presidente y director general de una empresa. Era un hombre inteligente, un hombre que era ya director de esta empresa, pero no estaba conforme de ser director de esta empresa. Él quería ser presidente y director general. El puesto, el rango más alto. Bueno, fue mal aconsejado. Alguien le dijo que, bueno, si se metía en la hechicería o se buscaba un hechicero, le podía ayudar a llegar a este puesto, a ese rango alto, ¿no? Pero lo que no sabía ese hombre, que el diablo no te da nada gratis. Lo que te da, te va a dar siempre a cambio de algo. Y a veces a cambio de algo que te va a doler. Y ese hombre tenía, creo yo, 3, si no me acuerdo bien, 3 o 4 hijos. Y en este pacto con el diablo le dijo que sacrificara a sus hijos humanamente. Que hiciera sacrificios humanos. Bueno, ese hombre, con el afán de ser alguien importante, aceptó. Y concertó ese pacto con el diablo. Pero lo que no sabía ese hombre, que sus hijos iban a morir el mismo día. Cuento la historia porque yo la viví. Era vecino. El hechicero le había dicho que comprara 4 huevos y que lo tuviera en casa. Y esos huevos era la vida de sus hijos. Ahí representaba la vida de sus hijos. Y después de ceremonia, de hacer unas ceremonias ahí en su habitación, y los huevos empezaron a explotar. Y cada vez que explotaba un huevo, moría un hijo. Y era así. 1 hora después, explotó otro huevo. Ese hombre salió en la calle, comenzó a llorar, vio que la cosa se le había ido en la mano, y sacó los huevos ahí fuera de su casa, y todo el mundo estaba ahí mirando, llorando. Nadie sabía qué hacer. Mientras que se transportaba, llevaba los hijos al hospital, otro huevo explotó otra vez, fue el tercer hijo, fue tremendo.
las ambiciones. ¿Qué es lo que nos estamos viendo hoy? Gente a veces, para llegar lejos, envenenan a otros. Eso es lo que estamos hablando aquí. Dios creó al hombre perfecto. Ese hombre estudió. No tenía necesidad de buscar a ningún hechicero. Simplemente podía contentarse con lo que Dios ya le había dado. Era un director de una empresa. Pero a veces, cuando tenemos ambiciones desmesuradas. Sin darnos cuenta, nos convertimos en una presa fácil para que el enemigo nos engañe. En la Biblia tenemos la historia de Absalón, el hijo del rey David. Ahí lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 15, del 2 al 6. Y ese muchacho, cuando le entró la ambición de llegar a ser rey, comenzó a competir contra su padre. Imagínense. Quería competir contra su propio padre. Y empezó a engañar la gente, ¿no? Y ahí podemos leer la historia porque es interesante. Cuando nos complicamos la vida, hay consecuencias. Vimos la consecuencia de Adán y Eva por desobedecer, la consecuencia de Acán por rebelarse al orden dado, a lo que Dios ordenó. Vemos la consecuencia de ese hombre que he hecho mención aquí, por ambiciones desmesuradas. Ese hombre perdió a sus 4 hijos en el mismo día. En un mismo día. Y aquí tenemos la historia de Absalón. Déjame leerlo rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 15. Desde el versículo 2. Dice, se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era. Y Absalón aseguraba, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Mira cómo ese hijo está hablando mal de su padre, complotando contra su padre, tirando a su padre al suelo, diciéndole que su padre era un hombre demasiado ocupado, que no iba a tener tiempo para atender a la demanda de esta persona. Mentira, simplemente porque había una ambición desmesurada. Seguimos leyendo. Enseguida añadía, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. ¡Qué astucia! Como diciendo a esa persona, mira, yo soy más cercano que mi padre. Mi padre se ve como un rey inaccesible. Para acceder a él, bueno, imposible, pero mira, yo te abrazo, yo te doy mi mano. Se mostraba como el humilde, pero no, era astucia. Había una ambición en el corazón. Seguimos. El último versículo. Y esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Pero para no alargar la historia, eso es lo que se llama buscarse complicaciones. Era el hijo del rey. Ya era príncipe. Ya era príncipe. Aunque quizás no le tocaba reinar en lugar de su padre, pero era príncipe.
un hijo con privilegio de príncipes, pero la ambición. Y Absalón terminó muriendo de mala manera. Déjame decirle algunas complicaciones más que muchas veces hay en la gente. La impaciencia. No sabemos esperar a veces. Nos buscamos muchas complicaciones porque no sabemos esperar. Hay una falta de paciencia en nosotros. Y a veces buscamos atajos. Últimamente estoy hablando mucho de los atajos. Buscamos caminos cortos. Y a veces al hombre hay caminos que le parece correcto, pero son caminos que llevan a la perdición. A la perdición. Tenemos ejemplo de Saúl, de rey Saúl, que no supo esperar. Cuando el profeta Samuel le dijo, espérame 7 días. Y cuando yo llegue, ya te consagraré. Presentaremos el holocausto al Señor. Pero dice la Biblia que Saúl no esperó, o esperó, pero no esperó hasta que llegara el profeta Samuel. Y se apresuró de presentar el holocausto, cosa que no le era permitido. No le era permitido hacer esto, pero lo hizo. Y le trajo la maldición. Le trajo el rechazo de la parte de Dios. Oh, ¿cuántas veces no estamos pagando? No estamos pagando por nuestra impaciencia, por querer llegar antes. Nos impacientamos y tomamos caminos o decisiones equivocadas. Dios no tiene la culpa. Mira que Dios le dice a Saúl, yo te hubiese dado un reinado eterno, un reinado largo. La voluntad de Dios era buena, pero el hombre se complicó la vida. Y permítame terminar esa charla de hoy diciendo que Dios no tiene la culpa. Somos nosotros mismos que nos buscamos muchas complicaciones. Quizás le hable algo que el Espíritu Santo últimamente ha tratado conmigo, algo que está pasando en mi país. Pero antes de tocar ese punto, que es un punto muy sensible, quizás tenga que hacer algún programa entero hablando del Congo, de la República Democrática de Congo, donde soy originario. De tantos muertos. De una guerra que lleva casi 30 años, con casi 10 millones de personas que han perdido la vida. Es un tema muy extenso. Pero sabe que cuando la gente busca complicaciones, todo se complica. Todo se complica. Pero permítame tocar ese punto que también nos hace complicar la vida. La lucha de poder. El posicionamiento en la vida. Wow. El posicionamiento en la vida. Y muchas veces nos trae complicaciones de la vida. Porque el hombre quiere poder. Quiere dominar a otros. Y a veces para llegar a esto se buscan caminos equivocados. Porque quiere ostentar poder, quiere autoridad, quiere dominar. Y muchas de las matanzas
muchas de las guerras que estamos viendo en el mundo es por causa del posicionamiento, por causa del poder. Porque el hombre quiere ser poderoso. Y para llegar ahí, muchas veces le vale cualquier método, le vale cualquier camino, le vale cualquier manera, le vale cualquier forma, con tal que llegue a ser un hombre poderoso, una persona temible. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Él envió a su Hijo para que de alguna manera reconduciera a sus criaturas. Quizá nosotros, tú que me estás escuchando, también te has metido en esas complicaciones. Te has complicado mucho la vida. En vez de ir por el camino correcto de Dios, pero has buscado atajos y eso te está trayendo complicaciones, dificultades en la vida. Y te estás preguntando cómo yo salgo de eso. ¿Cómo yo salgo de eso? Solo hay una manera de salir. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Dios no quiere la muerte del que muere. No quiere. Dios no le interesa la muerte de sus criaturas. Pero cuando nosotros podemos decir: Señor, ayúdame a salir de esas complicaciones que me he metido. Sácame de la desobediencia. Sácame de la rebelión. Sácame de esas ambiciones desmesuradas. Sácame de la impaciencia. Sácame de ese afán de poder, afán de reconocimiento, de posicionamiento. Dios es bueno. Él envió a su Hijo para reconducir al hombre que ha pecado, el hombre pecador, para sacarnos de las complicaciones y poder vivir una vida tranquila, una vida normal, una vida sin perversiones. Es posible. Es posible. ¿Sabe qué, amigo que me está escuchando? Dios te ama tanto. Te ama tanto. Dios nos ama tanto que nos hizo perfectos. Y su voluntad es que volvamos al punto de partida. Y para eso tenemos que volver a Él. Y si volvemos a Él, Él vuelve a abrirnos esas puertas de bendición que Él dio, que Él declaró con sus criaturas. Quizás te has metido en situaciones complicadas y no sabes cómo salir. Pero hoy el Señor te extiende la mano. El Señor te extiende la mano. Como decíamos el otro día, el martes pasado, y quiero terminar con ese pasaje de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30. Leemos el versículo 15 y 19. Leo la palabra del Señor. Y dice: Dios le dijo a Moisés para que dijera al pueblo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien,
la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. Mejor vamos a leerlo en la versión que tenemos ahí en la pantalla. Porque yo sé que me estás siguiendo y leemos todos juntos. Mira, hoy te doy a elegir. Me gusta eso. Te doy hoy a elegir vida que te va a traer prosperidad o muerte que te va a traer destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás. Escucha esto. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que sin duda serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viva tú y tus descendientes. Vamos a parar un poquito aquí porque vamos a terminar aquí. Dios, sabiendo que el hombre se busca muchas complicaciones, él mismo le ayuda para poder elegir mejor. Le dice, elige la vida, porque es esto lo que te va a traer la bendición. Tú que me estás escuchando, quizás estás pasando por momentos complicados porque no hiciste bien las cosas. Y este servidor no está aquí para cuestionarte, no está aquí para condenarte. Dios, tu creador, no está aquí para condenarte. Él sabe que por naturaleza, después del pecado de Adán, el hombre es pecador. El hombre no sabe hacer bien las cosas hasta que se encuentre con Jesucristo. Hoy puede ser tu día. Tú puedes elegir seguir las complicaciones o dejarte conducir por Jesús. Dejarte conducir por Dios. Dejarte conducir por su palabra. La elección está en tu mano, en tus manos. Pero Él nos dice claramente, si elegimos la vida, Él nos va a bendecir, nos va a multiplicar y nos va a dar vida. Que Dios te bendiga. Espero que hoy elijas bien. Si eliges a Jesús, la gracia del Señor te va a acompañar. Es el deseo del Señor, porque Él no quiere la muerte de ningún impío. No quiere la muerte de ningún pecador. Que Dios te bendiga. Entrégale tu corazón hoy a Cristo. Y dile, Señor, ayúdame a salir de las complicaciones de la vida, a salir de las perversiones. Y sus brazos están abiertos para recibirte. Si quieres hacerlo, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname por buscar caminos equivocados, por andar por caminos equivocados, por andar por el camino de perversiones, por complicarme tanto la vida. Hoy decido entregarte mi corazón y vengo a pedirte ayuda. Ayúdame y sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si lo has hecho,
el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para poder caminar desde hoy bien con Jesús. Hay vida que ha entrado en ti. Que Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa de Hablando con el Pastor Panda. Bendiciones. Debates, entrevistas, Los humanos podemos fallar, exhortaciones, pero Dios nunca falla. testimonios y anunciar las buenas nuevas del reino. Todos los martes a las 7:30 p.m. en nuestro canal de YouTube, La Perseverancia Radio TV, y en nuestra página de Facebook, Iglesia La Perseverancia. Hablando con el Pastor Panda. Hablando con el Pastor Panda. Dice Yahvé, Un programa de análisis, debates, entrevistas, los humanos podemos fallar, exhortaciones, pero Dios nunca falla. testimonios y anunciar las buenas nuevas del reino. Todos los martes a las 7:30 p.m. en nuestro canal de YouTube, La Perseverancia Radio TV, y en nuestra página de Facebook, Iglesia La Perseverancia. Hablando con el Pastor Panda.